Quiero ofrecerles una recomendación. Si usted es de esas personas que está buscando la manera de materializar sus ideas, de divulgar esas ideas a través de nuevas plataformas de comunicación, les invito a utilizar Anchor. Anchor es una plataforma que le permite a usted de manera muy fácil crear sus podcasts, crear sus programas, sus mensajes, esas informaciones que usted desea transmitir. Y es una herramienta muy fácil para la creación de esos podcasts, porque usted puede grabar, editar sus podcasts, puede colocarles el sonido que desea y además directamente desde su teléfono o computadora o tablet. Usted lo puede hacer muy fácil. Es Anchor. Anchor es la plataforma que le brinda a usted también la posibilidad de obtener beneficios a través de la creación de sus podcasts. Y usted no tiene que preocuparse porque Anchor distribuirá su podcast por usted para que usted pueda escucharlo en Spotify, en Apple Podcast y en todas las plataformas de podcast que están en el mercado. Además, usted puede hacerlo de manera muy fácil solo entrando a Anchor y creando su cuenta y por supuesto materializando sus ideas a través de un podcast. Y usted también puede obtener dinero con su podcast sin un mínimo de audiencia. Eso se lo permite Anchor. Es todo lo que usted necesita para hacer un podcast en un solo lugar. La manera más fácil, la manera más cómoda y también con la mejor atención que usted necesita porque lo tiene todo en un solo lugar. Anchor, la plataforma para que usted pueda crear su podcast. Bienvenidos amigas y amigos a mi podcast sin anestesia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y distintamente de la hora en que me escuchen, muchísimas, pero muchísimas gracias. Bienvenido a este encuentro, nuestro encuentro número 3 de mi podcast sin anestesia, que ya está disponible en las plataformas de Anchor, Google Podcast, Radio Public, Spotify y próximamente en Apple Podcast. Y también ustedes pueden contactar mi información a través de la página de Facebook Sin Anestesia y en la www.verdadesyrumores.com. Por supuesto, hoy como todas las semanas estaremos conversando, estaremos estableciendo nuestros puntos de vista sobre varios temas del acontecer informativo de Venezuela y de el mundo. Les recuerdo que también pueden seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en Germán Paredes R, en Twitter, Germán Paredes R, y también en mi canal en YouTube, Germán Paredes News, para que tengan la información que publico en mis columnas y también esos comentarios de última hora que son publicados también en mis redes sociales. Esta semana he querido titular mi columna La incertidumbre del final. ¿Por qué? Porque todos los venezolanos, tanto los que están dentro como los que están fuera, esperan con incertidumbre un final feliz, un final positivo para el restablecimiento de el carácter institucional en nuestro país, para el restablecimiento de la democracia. Y esa incertidumbre del final se incrementó con los últimos anuncios del gobierno, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y del gobierno del presidente Donald Trump, con lo cual Venezuela volvió a convertirse en un tema de interés para el mundo. El presidente Trump junto con el Departamento de Justicia de Estados Unidos lanzaron una decisión donde señalan al gobierno usurpador de Nicolás Maduro y a otros miembros de este gobierno como parte de una red de narcotráfico o una de las redes de narcotráfico más grandes de la historia, donde según establece el gobierno de Estados Unidos han estado investigándolo por varios años y ahora deciden pues señalarlos de manera legal para incluso llegar a ofrecer una suma importante de dinero a la gente que los entregue, los delate o los ubique
para poder ser capturados. Me refiero a Nicolás Maduro, me refiero a Diosdado Cabello, Tarek El Aissami y otros personeros del gobierno. Estas medidas luego vinieron sumadas a unos anuncios que hiciera el presidente Donald Trump con importantes miembros de la milicia americana, donde anunciara el operativo más grande en el Caribe contra los traficantes de drogas del Caribe, contra el tráfico de drogas. Esto motivó que se movieran varios elementos militares, no solamente de Estados Unidos, sino también de Colombia y del Caribe, para lo que denominó el gobierno de Estados Unidos como la operación más grande antinarcóticos en el Caribe. Todas estas situaciones han ido sumando expectativas y han ido sumando el deseo de libertad, han ido incrementando el deseo de libertad o el deseo de un final importante para los venezolanos, que se traduciría en la salida de Nicolás Maduro del gobierno. Pero esta situación, tanto el gobierno como quienes estamos fuera, tenemos que verla con mucha cautela, porque es una decisión que no es nada fácil. Muchos creen que pudiera presentarse un escenario como el de Panamá, cosa que yo considero que eso no ha de presentarse, eso no va a ocurrir. Otros, como yo, somos escépticos y tenemos la perspectiva de que las cosas no están claras, porque el problema va mucho más allá de Nicolás Maduro, el problema va mucho más allá de Diosdado Cabello. ¿Por qué? Porque como venezolanos tenemos que reflexionar de que tenemos 20 años luchando con un modelo mafioso que instauró el presidente Hugo Chávez difunto y que se lo dejó a Diosdado, a Nicolás Maduro, a Cilia Flores, a los hermanos Rodríguez y a tantos otros generales para que ellos lo siguieran desarrollando. Debemos escuchar y reflexionar sobre las palabras que en una cadena nacional, en esas alaracas que montaba el presidente Chávez, de los aló presidente, él admitiera de que él era el único que tenía, el que podía tener a sus locos contenidos. Se muere el presidente Chávez y los locos se soltaron. Entonces el problema de un cambio de gobierno en Venezuela va mucho más allá de que salga Nicolás Maduro. Pero al analizar las acciones que está haciendo Estados Unidos podemos inferir dos cosas. Uno, ¿está utilizando el presidente Trump el tema venezolano para desviar la terrible situación del COVID-19 en Estados Unidos? ¿O está aprovechando la situación del COVID-19, de la pandemia, para de esta manera dar un golpe más certero en sus acciones al gobierno de Venezuela? O sea, vale la pena que analicemos esas dos cosas. Yo en principio les decía que dudaba de que el presidente Trump utilizara el tema de Venezuela como herramienta política, porque no todos los americanos conocen sobre el tema de Venezuela. No todos los americanos están empapados con el tema de Venezuela. Quienes más empapados están, en cierto modo, son quienes hacen vida en el sur de la Florida. Pero en el resto de los estados donde también hay venezolanos, para el americano el tema de Venezuela viene a ser un tema normal, común y corriente. Tanto es así que hay muchas personas que en Estados Unidos, es decir, americanos al 100%, que desconocen históricamente lo que ha ocurrido en Cuba y lo que regularmente ocurre con los cubanos cuando llegan al país, porque no les es un tema de interés. Lo que sí les es un tema de interés es que sus hijos que están en el servicio militar no tengan que ir a un país a defender o a instaurar un gobierno democrático o a ser enviados por el gobierno americano para restablecer el orden democrático en un país
que no les brinda ningún beneficio a Estados Unidos, que es lo que muchos americanos dicen y sí cuestionan, los que conocen el tema de Venezuela. Pero en líneas generales, yo considero que no es un tema que desde el punto de vista electoral le dé votos en gran cuantía al presidente Trump. Pero bueno, está siendo utilizado también como parte de su campaña electoral, porque recordemos que está muy cerca las elecciones del presidente acá en Estados Unidos, y entonces esto también contribuiría en cierto modo para que los venezolanos que son ciudadanos americanos voten por el presidente Trump si éste se la juega y logra una salida democrática en Venezuela. Pero este escenario, el escenario de señalar a Maduro, señalar a parte de la mafia que forma parte de su gobierno y que se está nutriendo con el tráfico de drogas, ha creado mucha incertidumbre. Por eso hablamos de la incertidumbre del final. Pero hay algo importante que analizar. En los señalamientos del gobierno americano no se señala a los hermanos Rodríguez, no se señala al general González López, no se señala a Padrino López, no se señala a otros generales que también son importantes y que forman parte del gobierno en el accionar militar. Con lo cual se deja ahí como que en la puerta abierta para que esta gente que aún hasta la fecha se dice que vienen otros pronunciamientos, no han sido involucrados en señalamientos de Estados Unidos, logren contacto con el gobierno americano para negociar. Es por eso que se rumora en corrillos del gobierno que Silvia Flores está buscando una negociación, está buscando una solución a la situación que se presenta por la búsqueda de la salida de Nicolás Maduro del poder. ¿Por qué? Porque esto no solamente involucra a Nicolás y a Silvia, sino que también involucra a las familias. Ya por todos es bien sabido la situación que se ha generado con la detención de los sobrinos de Silvia Flores, con estos jóvenes que están presos en Estados Unidos y que han querido pagar fianza para cortar el tiempo de prisión y que les permitan ir a un juicio con ellos en libertad, y ya hace pocos días les prohibieron, les negaron la solicitud. Entonces ella está buscando y parece que tiene dotes, Silvia siempre ha tenido dotes de negociadora. Por otro lado está la negociación que, según se rumora, el vocero de Diosdado Cabello en lo que respecta a la negociación para el gobierno de Estados Unidos es el general González López, quien le sirve de puente y también estaría negociando con el gobierno americano, pero directamente el poder salir airoso, en este caso de Diosdado Cabello. Y están también los hermanos Rodríguez siempre, como bien sabido, el psicópata de Jorge Rodríguez y la hermana siempre han sabido apuntar hacia el lado que más les favorezca, y estamos seguros de que ellos también están negociando. Hacemos este análisis porque resulta muy suspicaz que en las declaraciones del Departamento de Justicia se señale a muchos personeros del gobierno, pero a ellos no se haya señalado. Entonces esto nos deja una puerta abierta de que el gobierno no solo está buscando una salida militar, porque como se decía meses anteriores, para el gobierno americano todas las opciones estaban sobre la mesa, incluida la salida militar, sino que el espacio de la negociación está abierto. El espacio de la negociación está abierto. Yo considero que sí lo está. Y uno de los puntos que nos los ponen claro de que el espacio de la negociación está abierto es el hecho, por ejemplo, del Pollo Carvajal, quien está en España y quien ha manifestado en un comunicado a la prensa de que él no va a abandonar España hasta que resuelva problemas jurídicos que tiene en España, para que eso le permita poder negociar con Estados Unidos. En consecuencia, podemos decir entonces que estamos ante una especie de
de una maraña de negocios y de acciones que nos llevarían a que prontamente sí pueda haber una solución en Venezuela, pero la solución no vamos a saber ni qué día ni qué mes va a llegar, pero la solución va a llegar, porque todos los procesos se están llevando con mucha cautela, pero no dejan de tener incertidumbre en lo que respecta a qué ocurrirá. En consecuencia, podemos decir que las acciones del gobierno de Nicolás Maduro van a jugar un papel importante en lo que respecta a qué decidirá Estados Unidos. Es decir, lo que decida Maduro, que no es el que está marcando el juego en este momento, es lo que va a marcar el accionar en próximos días. Y quiero decirle a mis compatriotas venezolanos, olvidemos que en Venezuela, en este momento de la historia, va a ocurrir algo similar a lo que ocurrió en Panamá. Si llega a ocurrir, por supuesto, yo estaré por aquí, por esta vía, rectificando y admitiendo que me equivoqué. Pero mi perspectiva me permite elucubrar de que eso no ocurrirá. Y no ocurrirá porque Estados Unidos, hay que estar claro, con sus defectos y con sus virtudes, es el primer país del mundo, tiene un poderío militar importantísimo, tiene un poderío de inteligencia importantísimo, tiene un poderío en operaciones militares quirúrgicas importantísimo, y si hubiese querido sacar del juego a Nicolás Maduro y lograr el restablecimiento de la democracia y establecer un gobierno de transición en Venezuela, ya lo hubiese hecho. Lo que pasa es que al analizar los riesgos, debemos estar claros que en Venezuela estamos gobernados por militares corruptos. Estos militares corruptos no les conviene ni siquiera ser parte ellos del cambio, o promover ellos, el cambio de gobierno, porque ellos también tienen mucho de lo que rendir cuentas a la justicia, y eso también ha puesto en muchas dificultades las negociaciones y la búsqueda de salida por la vía militar. Debemos estar claros que desde el jefe del Keofan hasta el jefe de la inteligencia en el gobierno, el ministro de la defensa, de una u otra forma, Chávez permitió que se embarraran con la revolución, y por supuesto, por haberse embarrado, estas personas piensan más en su futuro que en lo que pudiera venirle al país con un cambio de gobierno de Nicolás Maduro cuando éste entregue. Entonces, a veces las opciones, todos queremos y tenemos la esperanza de que en Venezuela llegue a pasar algo de manera rápida, de manera sin ningún tipo de transición dolorosa, pero no es tan así. A diario la gente pregunta: ¿y qué pasa con Maduro? ¿Y cuándo entregan a Maduro? ¿Y cuándo cae Maduro? Hay que esperar, y la salida, en consecuencia, no es como nosotros la vemos en la prensa o como a veces se nos manifiesta. ¿Por qué? Porque hay muchos actores involucrados, muchos actores. No podemos dejar al gobierno de China por fuera, no podemos dejar al gobierno de Cuba por fuera, no podemos dejar al gobierno de Rusia por fuera. Entonces, eso hace que el problema se convierta en una situación mucho más difícil al momento de buscar una salida. Pero seguiremos teniendo la incertidumbre del final, de ese final, que sí, estoy seguro, está muy cerca, pero que nos va a mantener en incertidumbre porque no sabemos ni qué día ni a qué hora se va a presentar. Estos son mis comentarios del día de hoy. Esta semana también causó bastante preocupación el hecho de que el gobierno prorrogara por 30 días más la cuarentena obligatoria, cosa que la considero bien importante. Está bien, eso va a permitir mantener la contención del virus, pero ¿cómo se va a poder mantener 40 días más las personas en sus hogares sin comida, cuando ustedes saben la situación que vivimos en Venezuela con el tema del suministro de alimentos, y ahora se le suma la carencia
de gasolina. Eso por un lado. Por el otro, se rumoró esta semana que el gobierno tendría planteada la posibilidad de permitir a un grupo de personas la distribución y comercialización de la gasolina, con lo cual se diría que estaríamos ante una especie de privatización de las estaciones de servicio o de quien distribuye la gasolina a las estaciones de servicio, para convertirlas en una especie de surtidores de gasolina que en una estructura empresarial se encargarán de comprar y distribuir la gasolina en el pueblo, en los estados de nuestro país. Entonces, estas son informaciones que hay de último minuto en Venezuela. Y también se hizo noticia el día de ayer la declaración del presidente interino Juan Guaidó, quien dijo que vienen más acciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro y que la situación no era un juego. Lo que estaba planteado en Venezuela no era un juego. Son los temas que están en la palestra esta semana, y por supuesto los invito a que lean mi columna Sin Anestesia en verdadesyrumores.com. Recuerden, al mal tiempo buena cara, los mejores tiempos están por venir para todos. Que Dios los proteja, y muchas, pero muchas gracias por escuchar mi podcast. Me despido con estas palabras de la homilía del Papa Francisco en la vigilia pascual, cuando dijo: aunque en el corazón hayas sepultado la esperanza, no te rindas. La oscuridad y la muerte no tienen la última palabra. Con Dios nada está perdido. Ánimo, Jesús nos levanta a nosotros. Con estas palabras me despido. Será hasta el próximo lunes, cuando juntos podamos escucharnos aquí en mi podcast Sin Anestesia.